Comenzamos nueva hora de actualidad en Infinita y vamos a conversar esta mañana con la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Paulina, qué gusto poder conversar con usted. ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, muy buenos días, Juan Manuel. A ver, Paulina, voy a partir al tiro, porque podría partir suave, pero ¿para qué? Usted hizo un análisis crítico respecto de esta idea que se instala a propósito de la emblemática promesa del gobierno de condonar la deuda generada por el crédito con aval del Estado y modernizar el sistema de financiamiento, ¿no?, de la educación superior, y que se ha transformado en una especie de fantasma, ¿no?, para quienes siguieron la promesa de campaña del presidente. Cuando usted planteó que ha sido crítica de condonar el CAE, que es un tema que se ha debatido bastante, dijo que no hay los recursos suficientes para esto, son 3 o 4 puntos del PIB que no estamos en condiciones de asumir como país. Ya nos vamos a meter a la otra discusión, ¿no?, de si esto puede ser interpretado como un ofertón electoral. Pero hasta ahora, ¿qué es lo que usted sabe de lo que el gobierno pretendería hacer con el CAE para poder formular una crítica como esta, que le ha valido críticas de vuelta a usted también de forma importante? Sí, mira, la verdad es que yo lo que señalé es algo bien evidente, que no existen los recursos suficientes para poder cubrir una condonación total, que esto con casi 4 puntos del PIB, y lo dije en esos términos. Señalé además que me parecía que en el proyecto que ha comprometido el gobierno, no ahora, el compromiso viene de la ley de presupuesto del año pasado, cuando se firmó un protocolo donde se señala que va a haber un proyecto de nuevo financiamiento de la educación superior, y que en ese contexto es donde el ministro Marcel, que ha señalado que se va a ingresar en septiembre, ha hablado de 2 temas que a mí me parece que debieran ser importantes. La justicia para quienes efectivamente no pueden pagar, y también la justicia con quienes ya han pagado. Si esos son los márgenes, a mí me parece, y todos tenemos confianza además en el ministro Marcel, en su capacidad técnica y política, de que va a lograr probablemente el mejor proyecto que podamos tener en las condiciones que hoy día tenemos, porque no hubo reforma tributaria, no tenemos forma de ingresar más recursos al Estado hoy día, e incluso en el proyecto que aparentemente es transversal, que es uno de los que está comprometido en el fast track económico, que es el de cumplimiento tributario, es decir, fin a la ilusión y a la evasión, con el cual también se podrían recaudar mayores recursos. Claro. Ese proyecto yo también lo veo complejo a raíz de lo que dijo el propio Macaya en el mismo programa donde yo hice estas opiniones, porque él señaló que la UDI quería que avanzaran antes los proyectos de seguridad, antes de entrar a conocer los proyectos económicos. Ya me voy a meter a esa discusión que también creo que es bien interesante, ¿no? Hacer competir, digamos, un fast track con otro fast track, ¿no? El de seguridad versus el económico. Ahora, usted dijo que esto podía sonar a un ofertón electoral en tiempos de campaña, considerando que tenemos elecciones municipales. ¿Pero usted cree que desde el gobierno alguien podría estar considerándolo como un ofertón electoral o que se interprete como un ofertón electoral, que no es lo mismo? Mira, Juan Manuel, yo hablé con nombre y apellido ese día de parlamentarios que ofrecen esto, Ajá. a días antes del día 1 de junio, presionando al gobierno. A mí lo que no me gusta de esto es la presión al gobierno, porque si nosotros tuviéramos los recursos como país, aquí no habría una discusión, creo yo. Y también me gustaría que se ampliara la discusión, no sé, a personas que son a lo mejor deudores hipotecarios de casas básicas, que todavía también tienen deuda, en fin, si pudiéramos hablar de condonaciones para sectores vulnerables de la población, probablemente es otra la discusión, pero creo que hacerlo a días antes de la cuenta pública, en segundo lugar, como una especie de pauteo al presidente, me parece que es una irresponsabilidad en el escenario económico que nosotros tenemos. Y es contra eso lo que yo me he manifestado. ¿Por qué? Porque es nuevamente levantar expectativas a la gente y que las expectativas nuevamente se vean no satisfechas. ¿Ah? Entonces es muy complejo esto de decir, mire, el CAE tiene que venir el 1 de junio, la condonación del CAE. Cuando se habla de condonación, así, puro y simple, yo entiendo que estamos hablando de la condonación total. Y la condonación total hoy día no es posible, más allá de si a alguno les gusta más o les gusta menos, no es posible económicamente. Entonces, lo que tenemos que esperar ahora es el proyecto, que es de nuevo financiamiento de la educación superior. Tuve oportunidad de estar el lunes con el subsecretario de Educación Superior y
conversar acerca de varias otras cosas, no solo del financiamiento, pero es evidente que aquí tiene que haber un cambio porque el sistema de crédito, cuando fue concebido, el país era distinto, era un universo muy pequeño que accedía a la educación universitaria, y hoy día la educación superior tiene otros problemas, como no solo de financiamiento, sino de acceso al mercado del trabajo, por ejemplo. ¿Cuántos jóvenes hoy día tenemos que después de hacer grandes esfuerzos familiares se titulan y después no tienen trabajo? Entonces, hay otros desafíos y obviamente este sistema de crédito está agotado, más aún cuando tenemos a los 6 primeros quintiles de la población con gratuidad. Entonces también hay que ver cómo se comporta la gratuidad junto con este sistema de CAE obsoleto. Ya, déjeme preguntarle, porque usted habla de esta presión que algunos parlamentarios han generado respecto de ponerle al gobierno, ¿no? Y esta presión al presidente para que en el discurso que tiene que pronunciar el sábado de la próxima semana, la cuenta pública el 1 de junio, termine haciendo esta mención y comprometiendo esta condonación prácticamente. Pero en estricto rigor, el anuncio provino del propio gobierno, que no habló necesariamente de una condonación, sino que de una reformulación de la forma de financiamiento del CAE, porque ahí vendría, digamos, probablemente la mayor novedad, ¿no? Quizás lo que muchos esperan es si va a haber condonación a los que deben, pero cómo hacer una nueva fórmula de financiamiento para el crédito con aval del Estado. Pero en estricto rigor, el tema lo pone sobre la mesa el gobierno, con todos los matices del caso, porque el ministro de Hacienda ha sido bien preciso en decir que esto no significa en ningún caso abandonar el fast track económico, ni que se van a utilizar recursos, sino que más bien se pueden redestinar partidas actuales presupuestarias en caso de que haya que aplicar esa condonación. Claro. Entonces, digo, perdone, senadora, el tema lo instaló el gobierno, no lo instalaron estos parlamentarios. Más allá de que después, claro, como bien dice usted, algunos se pueden estar aprovechando para hacer este ofertón con una lógica más bien electoral. Mira, hace bastantes semanas venían algunos señalando esto del CAE y yo creo que producto de eso el ministro Marcel finalmente sale a explicar que cualquier norma que modifique el CAE va a venir en ese proyecto de largo plazo que está comprometido, así como para aprobar otros proyectos, también se comprometió el proyecto de reforma del sistema de salud que también va a entrar en octubre. Entonces, aquí hay compromisos del gobierno de más largo plazo. Yo esperaría que tengamos los antecedentes para hacer un debate serio en el Congreso, pero no me parece tampoco que aquí se demonice la idea o lo que he planteado yo, porque lo he hecho con total realismo, de que no existe la posibilidad de condonar totalmente el CAE. No, simplemente porque económicamente eso no es viable. Lo expliqué en el propio programa, pero como parece que solo nos guiamos por los tweets y no por lo que uno dijo realmente, Claro. Finalmente ahí lo expliqué y dije, la derecha ha sido intransigente, no nos permite una reforma tributaria y lo que tenemos es lo que tenemos, en plata. Entonces, y como te digo, a mí me preocupa mucho la actitud que vi ese día de Javier Macaya de decir, mire, muy buenos serán los 21 proyectos del fast track económico, pero no nos apuremos, no vamos a debatir eso mientras no salgamos de los temas de seguridad. Ya. Y eso también me parece muy complejo y bastante irresponsable, porque el Congreso no funciona así. No. El Congreso, todos lo saben, tiene comisiones y por lo tanto, en la Comisión de Seguridad que yo integro podemos estar viendo un proyecto y en la Comisión de Hacienda y en la de Economía se pueden estar viendo los demás proyectos. Entonces me parece complejo cuando las dos grandes problemas que tiene hoy día el país, la seguridad por un lado y por otra parte el crecimiento económico, que lo ha problematizado la propia derecha, culpando al gobierno de muchas cosas. Bueno, cuando el gobierno ofrece soluciones como son revisar, por ejemplo, las normativas que pudieran estar demorando la inversión en Chile, sale la derecha o parte, porque esto lo dijo solo la UDI, a decir que no vamos a tramitar esos proyectos todavía. Ya, quedémonos en este punto porque sé que le interesa, ya todavía me queda ahí una patita pendiente del CAE, pero ya que estamos en este punto, ¿usted qué lectura política está haciendo detrás de esa declaración de Javier Macaya? De mientras no despejemos la agenda de seguridad, no nos vamos a meter al fast track económico. ¿Qué lectura política hace usted de esto? Para darle viabilidad a este fast track económico se sacó el proyecto de impuesto a la renta, ¿sí? El de, comillas, reforma tributaria. El de reforma tributaria que se entendía tal cual como eso, ¿no? Aumento de impuestos. Claro. Entonces se sacó.
De los 21 proyectos no viene aquel. Se El sacó que por ahora, encabeza la hay que decir lista, que se sacó por ahora, que esto queda postergado a otra discusión distinta. no, pero se sacó del fast track, Sí, a del eso fast voy. track, sí, claro. Entonces, el fast track tiene 21 proyectos. El que encabeza la lista es el de cumplimiento tributario, término de la elusión y la evasión. Entonces, dos lecturas. O no quieren verdaderamente la derecha en Chile que se termine con la elusión y la evasión, porque este proyecto, recordemos, lo partió el entonces ministro de Hacienda del presidente Piñera, Ignacio Briones, de Evópolis, y tampoco pudo avanzar en ese proyecto. Entonces, o no quieren terminar con la elusión y la evasión, o dos, no quieren que el gobierno o el Estado, porque no es el gobierno, el Estado recaude más por esta vía, terminando con figuras, en un caso, delictivas, que es la evasión, y en otro caso, inmoral, como es la ilusión. Entonces, para mí, de verdad, no tiene otra explicación, porque finalmente siguen en la senda de negarle la sal y el agua al gobierno. Ya, pero ustedes que pueden ser dos cosas distintas. El negarle la sal y el agua al gobierno es bloquearle cualquier avance legislativo que el gobierno pretenda, con todo el riesgo, por supuesto, y el costo que esto podría tener para el sector político que lo pretenda, pero otra distinta es que no le gusten algunos de los proyectos que estén incluidos en el fast track económico. Es que este proyecto, el que yo menciono como el número 1 de la lista, es muy importante porque de los 21 proyectos es el único que te permite recaudar, te permite mayores ingresos para el fisco. Entonces, si vamos a decir que estos proyectos no se van a revisar hasta que no salgan todos los de seguridad, cuando la Comisión de Seguridad es la que más proyectos ha aprobado, en un año aprobamos 33 proyectos. Yo formo parte de esa comisión. Por lo tanto, es supeditarlo a algo que no es necesario. Es la comisión que más proyectos ha aprobado en un año. Entonces, te quiero decir que lo que yo veo, Juan Manuel, de verdad es obstruccionismo puro y darle la imposibilidad al gobierno de recaudar ingresos por esta vía finalmente y terminar con que el gobierno no tenga más recursos para nada de ninguna de las propuestas que ha logrado hacer. Tiene una mirada crítica respecto de la posición que ha asumido la derecha o las derechas, para ser más preciso y justo, respecto de la crítica que se formula persistentemente del manejo económico del gobierno y fundamentalmente de generar las condiciones para un mayor crecimiento, cuando al mismo tiempo han surgido críticas de distintos sectores a las afirmaciones, por ejemplo, de José Antonio Casta en España, que para muchos es un contrasentido porque, digamos, uno no puede estar pidiendo atraer inversión extranjera y después ahuyentarla cuando se encuentra fuera de Chile. Bueno, creo que la postura, yo quisiera que la postura de la derecha respecto del crecimiento económico y de las inversiones extranjeras fuera consistente con los proyectos que están hoy día en este fast track, que son varios, Ajá. y por lo tanto que su postura se haga ver ahí, avancemos, porque hoy día el gobierno está abriendo la posibilidad de revisar la institucionalidad económica en materia ambiental, en materia de permiso, en fin, que hagamos una discusión seria mirando de verdad las necesidades que tiene el país, la necesidad de a lo mejor flexibilizar algunas normas, pero también que no perdamos el foco que estas normas fueron dadas por nuestro propio país, por sus distintas autoridades administrativas, legislativas, durante años, para preservar y mantener ciertas condiciones de nuestro país, partiendo por las condiciones ambientales. Me parece que tampoco podemos pasar por hacer, digamos, tabla rasa de esto y pasar por sobre toda la institucionalidad que ha costado construir y que tiene una finalidad bien importante también. No, claro, pero entre esos 21 proyectos del Fast Track legislativo en materia económica, esta ley marco creo que se llama autorizaciones sectoriales, ¿no? Que básicamente busca agilizar, entiendo que son más de 250 o 160 tipos de permisos, que básicamente está cruzado, ¿no? Con la promesa del gobierno en materia de apurar lo que se ha denominado la permisología, que es una, insisto, promesa que se hizo el año pasado. Pareciera que va bastante en la línea de lo que también la misma derecha venía reclamando. Por eso es que me suena un poco contrasentido el, digamos, ponerle una cortapisa casi de permiso. Primero terminemos una cosa para luego empezar otra discusión. Me cuesta, por lo tanto, comprenderla. Por eso es que yo le preguntaba si usted tenía alguna interpretación política detrás de esto de terminemos una cosa en la agenda en seguridad para luego empezar esta otra. Si en el fondo cree que es simplemente, digamos, bloquear al gobierno. O sea, si se pone como condición avanzar en seguridad, cuando
como digo, aquí hay proyectos aprobados, o sea, es una cosa que es comprobable, no es que uno diga, mire, tenemos toda la voluntad, estamos todos de acuerdo, tienen el compromiso, no, aquí hay números, hay proyectos, la comisión más eficiente en el Congreso debe ser la de seguridad, la que más proyectos logró aprobar en un año, por lo tanto, más allá de eso del compromiso real del gobierno, de poner recursos, de estar en donde hay que poner mayores recursos, por ejemplo, estoy hablando con el ministro Mario Marcel acerca del escáner en San Antonio, que ya está instalado, que está funcionando en la aduana, en fin, que también va en combate del crimen organizado, de las importaciones eventualmente de armas o de otras cosas, en fin. O sea que ha habido recursos no solo para Carabineros, para distintas instituciones, para la unidad de análisis financiero. Ahí tenemos un proyecto, por ejemplo, de seguridad. Entonces yo le diría a Javier Macaya, perfecto, avancemos, pero dejen de bloquear el proyecto de inteligencia económica que está en la Comisión de Seguridad, que cada vez que es puesto en tabla, finalmente lo terminan sacando, la derecha tiene mayoría en esa comisión, y no les gusta, ¿sabes por qué, Juan Manuel? Porque ahí estamos debatiendo el tema del secreto bancario. Entonces, cuando no les gusta un proyecto, lo dilatan, no se trabaja, no se pone en tabla, hoy día lo ponen en tabla y lo sacan por el lado, entonces analicemos ese proyecto, votémoslo, y votémoslo a favor en lo que es el secreto bancario. Terminemos con el secreto bancario en ciertos casos. Esto no es terminar con el secreto bancario en general, sino frente a ciertas investigaciones de carácter relacionados con el crimen organizado, para que seamos bien precisos. Entonces, no se puede tener un doble discurso. Y eso creo que es el problema que tenemos hoy día con una derecha que no quiere permitir ningún tipo de avance, pensando en que con esto perjudica al gobierno, pero finalmente los perjudicados son los chilenos y chilenas. Lo mismo ocurre en el tema previsional. ¿Cómo es posible que la UDI diga que un punto en solidaridad o 2 puntos en solidaridad es introducirle el cáncer al sistema? O sea, ese es el nivel de discusión que estamos teniendo. Ahora, entiendo que el senador Juan Antonio Coloma, cuando habló sobre esto, más allá de lo que haya planteado Javier Macaya, que yo sé que es el presidente del partido, y uno entiende que cuando habla el presidente del partido, esto por supuesto que tiene como un componente más relevante, ¿no? Pero que él decía que la agenda Fast Track tiene que ver con una forma de tramitar los proyectos, que es una vía rápida, bueno, eso es evidentemente el Fast Track, pero que para eso primero tiene que haber acuerdo en temas a tratar, y por lo tanto le decía, todavía falta que nos pongamos de acuerdo en los temas a tratar en ese Fast Track, o sea, porque no llegaría a apurarlo, sino que tratar de generar acuerdos para que ese apuro rinda un fruto. Por eso era mejor terminar el Fast Track 1, que es el de seguridad, para luego retomar el otro. Al menos, ¿qué opinas sobre esa reflexión de Juan Antonio Coloma? En general, tiene razón en que hay que buscar los consensos y hacer que esto tenga viabilidad. Parte de eso, por ejemplo, es haber sacado el proyecto de ley de impuesto a la renta del Fast Track económico, porque sabíamos que ese proyecto iba a provocar una discusión distinta, tergiversada, y que no iba a permitir el avance en los otros proyectos. En materia de seguridad hemos tenido avances enormes, eso no se puede desconocer, y generar estos acuerdos es nuestra obligación, pero no es imposible hacerlo en paralelo. ¿Por qué? Porque el funcionamiento del Congreso lo permite. Las comisiones son temáticas, tienen que ver con cada uno de los proyectos, por lo tanto, sí, claro, generar esta posibilidad de avanzar con 2 fast track no es algo descabellado. Son comisiones, perdón, senadora, son comisiones distintas y por lo tanto no hay tope. De hecho, entiendo que porque son 21 proyectos del Fast Track económico, hay 19 que están ya en el Congreso, o no sé si ingresaron los 2 que quedan por faltar, pero que, no sé, hay algunos que están en la Comisión de Hacienda del Senado, otros en la Comisión de Hacienda de la Cámara. O sea, el peso de la discusión no coincide con las comisiones que están discutiendo seguridad y los proyectos económicos. Mire, el único que podría reclamar es el ministro Elizalde, porque va a tener que multiplicarse con sus equipos, con la subsecretaria Lobo, para poder hacer un seguimiento de todos estos proyectos a la vez. Pero la verdad es que desde el punto de vista del Senado no hay ninguna complicación, y por el contrario, a mí me parece que hay proyectos en que incluso es bueno que se tramitan, digamos, en paralelo, como por ejemplo en la inteligencia económica, que tiene que ver con temas de seguridad, pero también tiene que ver con temas económicos. Ya, ahora,
Me imagino que no todos, senadora, conversamos con la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, no todos los proyectos del fast track económico generan el mismo ruido. O sea, yo me imagino que, no sé, pues, había un proyecto que entiendo que era como de, no sé, incentivo al turismo, por ejemplo, que el de responsabilidad fiscal, el que crea la Agencia para la Evaluación de las Políticas Públicas. Me imagino que esos no son los controversiales, ¿no? Me imagino que los proyectos de Todo cumplimiento... proyecto puede ser controversial. No, bueno, sí, claro, sí. Es, Y todo es proyecto verdad, puede tener alguna norma jodida, pero sí, es verdad. por ejemplo está el del patrimonio cultural y mucha gente dirá que hace esto metido aquí entre medio del fast track económico. Bueno, tiene que ver con que muchas veces cuando se están haciendo obras de cualquier tipo de infraestructura, caminos, mineras, desaladoras, en fin, aparecen vestigios arqueológicos y eso por el Consejo de Monumentos Nacionales queda detenido ad eternum. Esa es una de las normas que ven ahí, entonces muchos dirán, esto no tiene nada que ver, sí, tiene que ver y Ya, eso también tiene algo complejo, porque en el fondo es cómo liberamos, entre comillas, esa obligación cuando es importante también nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio histórico, ¿cierto? Entonces, por eso digo, todo proyecto puede tener normas complejas. ya. Ahora, entiendo que el de cumplimiento tributario, el que genera más ruido, ¿no? Pareciera ser como la gran piedra de tope, porque he visto algunos parlamentarios que dicen que al menos como está, no están dispuestos a aprobarlo. O sea, creo que se lo escuché a Guillermo Ramírez. Claro, pero esa es la discusión propia que se debe dar en el Congreso en estos días. Mejorar un proyecto siempre es posible, modificarlo, hacerle una indicaciones sustitutivas, pero tenemos que conversar en el lugar donde hay que conversar, que es el Congreso. Y si la UDI de entrada dice, mire, nosotros no nos interesa conversar nada de esto hasta no salir de seguridad, yo creo que estamos en un problema mucho mayor. Yo espero que no sea la posición finalmente de la UDI y que podamos avanzar en todos estos proyectos que son sumamente importantes para algo que es necesario, que es estimular la inversión hoy día para tener un mayor crecimiento económico. Ya. Volvamos a la discusión sobre el crédito con aval del Estado. ¿Usted qué proyecta o qué pronostica va a ocurrir con esa discusión al final? Yo sé que es bien difícil porque tenemos a la vuelta de la esquina la cuenta pública y uno no puede estar pauteando o proyectando lo que el presidente vaya a decir, pero ¿siente usted que el presidente está un poco tironeado por su propio sector de cumplir al menos esta promesa de campaña? Como te digo, mira, más que una promesa de campaña, o sea, lo es, pero a estas alturas lo que hay que cumplir es con lo que se comprometió en su momento cuando se aprobó la ley de presupuesto, que es precisamente dictar una nueva ley de financiamiento de la educación superior. Creo que en eso nos vamos a enfocar, hay que esperar este proyecto para septiembre con los bordes que ha dado el ministro Marcel y en quien creo yo todos tenemos confianza, en que va a ser un proyecto que haga justicia a los antiguos deudores, digamos, actuales deudores, pero también a quienes han pagado sus deudas. Ya, porque Óscar Landerreche dijo aquí la semana pasada algo que le hace sentido, me imagino, a cualquier persona, ¿no? Que es muy injusto, primero, para quienes pagaron versus para quienes no han pagado, pero segundo, porque también aquí hubo un grupo de personas que eventualmente uno podría, al menos teorizar, han especulado respecto de la condonación del CAE y por lo tanto dejaron de pagar apostando a que podía llegar esa condonación. Por lo tanto, se genera un pésimo incentivo a no querer pagar eventualmente otro tipo de deudas también. Mire, los abogados tenemos una frase que es casi sacramental. Hay que distinguir. Ya, Y cuando uno dice hay que distinguir, ¿es por qué? Porque tú no le puedes aplicar la misma solución a distintos grupos o personas. Aquí hay gente que no ha pagado porque no ha podido. Gente que estudió carreras que el Estado permitió que se ofrecieran y que finalmente no solo no tuvieron empleabilidad, sino que no tuvieron posibilidad de ser reconocidas como varias carreras que se impartieron en su momento. Hay gente que gana menos de 750.000 pesos y que es un número bastante importante y que por lo tanto no puede pagar, no porque no quiera, sino porque está dentro de los tramos que ni siquiera tiene retención de impuesto a la renta. Y hay otros, como siempre, que estarán esperando el perdonazo para no pagar. Entonces creo que es importante hacer esta distinción. Mario Marcel ya lo ha dicho. Y de verdad creo que esto era un no tema
era un no problema y finalmente se termina transformando en una discusión previa al 1 de junio, en circunstancias que yo no sé si esto de verdad viene en los anuncios o no del presidente de la República, porque esto está anunciado desde el año pasado en este protocolo de la ley de presupuesto. En la perspectiva de el presidente Boric, a veces lo voy a aprender de esta otra manera. ¿Le incomoda o por el contrario le agrada cuando algunos me están como redefiniendo la posición política del presidente, visto lo que ha dicho, las reflexiones que ha hecho más personales, de ser un presidente que pareciera se acerca más a la socialdemocracia que a la izquierda que representó en tanto fue diputado y dirigente estudiantil? ¿Usted cómo mira esa discusión respecto a un presidente que, no sé si la palabra es la moderación, pero que más bien ha venido actualizando formas de pensamiento político que hoy parecieran acercarse más a la histórica concertación o a la socialdemocracia? Creo que lo que ha ocurrido con el presidente es que ha obrado de acuerdo a lo que ha sido su realidad, la realidad del país, y ha tomado las decisiones en función de aquello. A mí me parece que estas críticas, e incluso la insolencia que se ha visto en estos días, no es permisible, porque va ensuciando finalmente un debate de una manera bien compleja. Lo que hizo Kast de verdad no se había visto en términos de esa desparpajo. Yo creo que el presidente obra conforme a lo que le correspondió nada más, porque cada uno es obra de su tiempo y tiene que tomar esas decisiones, porque no tiene el tema de seguridad, por ejemplo. Muchos dicen, bueno, es que no era una preocupación. Claro, no era la preocupación cuando no se era gobierno. Cuando se asume como gobierno, obviamente tiene que pasar a ser la primera preocupación, porque lo es la de todos los chilenos. Ya. Pero ¿no siente que subyace algo mucho más de fondo eventualmente en la reflexión del presidente? Porque una cosa es lo práctico, ¿no? El de cómo estamos llevando las discusiones y hacerlo, digamos, hacer las transformaciones en la medida de lo posible. No es lo que yo quería, sino que en la medida de lo posible. Pero otra que tenga que ver con una reflexión que pareciera más personal del presidente, pero digo personal no, que él ha querido compartir con el resto también. Porque lo ha dicho en varias oportunidades, en el lanzamiento del libro la semana pasada, con Felipe Larraín, a través de sus redes sociales, en la entrevista en Archie. En otros momentos pareciera mostrar un presidente más reflexivo desde ese punto de vista, de acercarse más a un mundo del que él era muy crítico y que pareciera hoy día le acomoda más. Sí, pero yo no me atrevería a hacer yo esa interpretación. La verdad es que creo que eso le corresponde a él. Tal vez con ocasión del 1 de junio él haga esa reflexión y no soy yo la llamada a andar de intérprete del presidente. Ya, perfecto. Paulina Bodanovich conversando esta mañana con nosotros. Paulina, como siempre, un gusto. Todavía nos queda la mitad de la semana y ojo con la lluvia. Eso, sí, ya hace un frío caballo. Oh, sí, como mucho. Gracias, senadora. Muy buenos días. Un abrazo, que esté muy bien. Gracias. Esta y otras conversaciones con los protagonistas de la noticia las encuentras en infinita.cl.